Tienes el cabello largo. Gracias, profe. Estaba acostumbrada a verte siempre con el cabello cortito, pero ya ha pasado un año. Bien, Ya, vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver déjenme ponerlo aquí, una sección que se llama tamizaje neonatal. Esa sección en el laboratorio clínico, están viendo, ¿verdad? El Classroom, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ajá. profe. Esa sección en el laboratorio clínico es de más o menos, no está en todos los laboratorios, está en los laboratorios en donde se realiza esta prueba, donde captan a ese tipo de pacientes porque se necesita, eh, se necesita entonces tener unos equipos especiales. Espérense, chicos, alguien tiene el micrófono abierto. Fátima, creo que es Fátima. Ya te desactivé, Fátima. Entonces, en esas secciones, por lo menos aquí en Chiriquí, se hace en el Hospital Ovaldía, en Panamá en el Hospital del Niño, creo que en Bocas también tiene, o sea, cada provincia tiene un lugar en donde las personas o los recién nacidos deben, porque es una ley, realizarse este tipo de pruebas para encontrar, entonces, lograr encontrar una serie de enfermedades que van desde metabólicas, genéticas, etcétera, y que al poder entonces diagnosticarlas, mejoran increíblemente la vida de la persona. Y eso redunda en los costos que el gobierno, el Ministerio de Salud, tendría que asumir si esa persona no se le diagnosticara a tiempo. Entonces, en el tamizaje, tamizar, ¿qué significa? Así como cuando ustedes pasan azúcar o harina por un colador, que va quedando los grumos grandes arriba y todo el resto pequeñito va pasando abajo. Bueno, eso significa lo mismo. Un tamiz o un tamizaje es lograr captar de partes de la población personas que tengan una característica definida, en este caso una enfermedad, del resto de la población. Se hace por técnicas masivas. Entonces ahí podemos captar hacer ese diagnóstico y después cuando ya se ha captado se va a confirmar si verdaderamente esa persona padece esa enfermedad o no la padece. Entonces neonatal porque se le hace a los recién nacidos 2 días después de haber nacido, se puede entonces comenzar a realizar esta serie de pruebas que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, hay mucha tecnología involucrada en este tipo de pruebas. Hay avances, se ha llegado donde en un principio comenzaba con inmunoensayos, ahora se puede realizar por medio de tecnología en tándem. Son una tecnología, de espectrometría de masas que mide las mismas proteínas y entonces puede ser mucho más veraz el diagnóstico, más definitivo a través de estas pruebas. Este tamizaje es de mucha ayuda porque detecta de una forma temprana una serie de patologías que evidentemente ya existe tratamiento para esas patologías. Así que es de gran ayuda para la persona. El tratamiento entonces oportuno, porque se diagnostica de manera muy temprana, mejora el pronóstico de la enfermedad y por supuesto la expectativa que tenga la persona en ese momento. El tamizaje no confirma la presencia de la enfermedad, pero al aparecer o estar dentro de unos rangos específicos, entonces uno puede encontrar pruebas diagnósticas confirmatorias, entonces para así descartar entonces cualquier tipo de enfermedad. El tamizaje neonatal a nivel mundial debe ser un indicador universal, se debe realizar de rutina, o sea que no es una prueba acumulativa, como hay muchas otras. Por ejemplo, hay marcadores de anticuerpos.
anticuerpos, por ejemplo, antimúsculo liso, antimitocondriales, etcétera, que muchas veces en los laboratorios públicos, los laboratorios del Estado, esperan que haya un grupo de personas para poder tirar toda la prueba a la vez y que no se gaste tanto reactivo porque son reactivos muy costosos. En el tamizaje no se puede hacer eso. Las personas que te lleguen ese día tienen que comenzar a procesarse y debe ser de rutina porque hay enfermedades que no te dan chance ni que el niño cumpla los 10 días de nacido porque ya están causando daño cerebral. Así que inmediatamente, cuando se le toma la muestra al bebé, que debe ser 48 horas después de nacido, debe comenzar a procesarse la muestra. Debe ser accesible, económico, fácil de interpretar. Es económico porque el recién nacido, sus papás no tienen que pagar absolutamente nada. No importa que sea asegurado o no asegurado, él tiene el derecho a que se le realice esta prueba. Fácil de interpretar, bueno, todas las pruebas, si están los valores normales al lado, cualquier médico puede interpretarlo. Debería saber interpretarlo y en este caso son los pediatras. Ya dijimos que no es una prueba diagnóstica, sino que es de captación para hacer la confirmación entonces después. Determina patologías. Los niños cuando nacen todos se ven sanitos, aparentemente están sanos, pero pueden ser entonces tener un antecedente familiar de una enfermedad. ¿Cómo se va a tomar la muestra, chicos? ¿Qué muestra vamos a utilizar? Sería la muestra de capilar, una muestra de talón del bebé. Esa muestra se va a tomar en un papel filtro que tiene unas dimensiones y unas características que ahorita vamos a ver. Se le denomina a esto mancha seca porque la sangre hay que dejarle un tiempito para que ella se seque en el papel y pueda entonces hacerse las pruebas. Y una vez hechas las pruebas, si queda todavía estos circulitos de sangre en el papel filtro, puede guardarse, congelarse y volverse a utilizar si hay que confirmar o descartar cualquier cosa. Antes se permitía que se hiciera 72 horas después del parto o de que el niño nació, pero se ha visto que una vez el niño comienza a lactar, ese es un requisito muy importante. El niño tiene que haber lactado, o sea, leche o fórmula, porque se van a medir ciertas enzimas y allí entonces se le da 48 horas para que el niño haya comido y después de eso se le tiene que hacer la muestra. Se dice también que se puede realizar dentro de las 48 horas hasta los 28 días de nacido el bebé. Pero a los 28 días, si el niño padece una enfermedad, entonces ya es muy difícil el tratamiento, ya es muy difícil que haga efecto. Hay unas enfermedades que les digo que causan daño cerebral. Así que se le pide al padre de familia y se le da la fecha en la papeleta que tal día tiene que ir a realizarse la prueba y precisamente son 48 horas después de nacido. Las enfermedades que se van a determinar son metabólicas, hormonales y genéticas. Y en Panamá, por supuesto, tenemos nuestra ley, que es del 2007, la ley número 4 del 8 de enero. Se crea en ese año el Programa Nacional de Tamizaje, dicta muchas disposiciones, hay muchos artículos, pero el artículo 1 dice que el regente del Programa Nacional de Tamizaje va a ser, por supuesto, el Ministerio de Salud, con los diversos fines que se tenga. Esto también está entonces dentro de la ley, las características del tamizaje dentro de Panamá, universal, gratuito, se debe tener las normas de bioseguridad bien establecidas y protocolos de controles de calidad internos y controles externos para evaluar el desempeño del personal que realiza la prueba y de los equipos y los reactivos. También dice en su artículo 4 que en su fase inicial el tamizaje va a incluir estas enfermedades que están aquí, que son hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías, que son las diversas formas anormales de la hemoglobina, que ustedes saben que es, no, ustedes no saben, pero ya van a saber que es la AA,
Entonces aquí se evalúan todas las demás, las S, las C, o sea, todas las 200 y tantas anormalidades, talasemias que hay, etcétera. Y la hiperplasia suprarrenal congénita. Ya, esto fue en el 2007, así que se han incluido muchísimas más enfermedades. También depende de la institución que la haga, porque estas son las básicas, pero hay otras enfermedades que sí el laboratorio cuenta con recursos, entonces pueden determinarse, por ejemplo, como la fibrosis quística ya está también incluida dentro entonces de esto. El órgano ejecutivo queda facultado para ampliar el número y el tipo de enfermedades, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar el dinero para que se compren los reactivos y se adecue entonces la misma sección de tamizaje. Vamos a ver un poquito de cada prueba. En su Classroom yo les puse para esta semana una serie de documentitos de cada uno, una página, y ahorita los vamos a ir viendo cada uno de ellos. No es un super material. Nada más les tengo uno que sí tienen que leer, que es todas estas enfermedades, pero un poquito más ampliadas. En el hipotiroidismo congénito, entonces tenemos en esa prueba se mide directamente el TSH, es la hormona, que entonces nos va a decir si está elevada, si el bebé padece hipotiroidismo. Entonces, es muy importante la determinación del TSH porque nos permite entonces el inicio de la terapia de reemplazo, y esta es una de las pruebas en donde si no se hace a tiempo, el bebé sufre entonces retardo mental sin necesidad, porque simplemente dándole su terapia de reemplazo puede hacer una vida normal. A ver, entonces, las bases en donde se puede de la enfermedad, las bases de la enfermedad en donde la persona puede padecer hipotiroidismo está basado en algunas anormalidades propias de la misma glándula o a nivel del hipotálamo. Entonces, también eso lo que hace es que haya una resistencia de la acción de la hormona en los tejidos en donde debe entonces hacer su efecto, que son los tejidos diana. Entonces, el hipotiroidismo congénito es la causa de retraso mental prevenible más frecuentemente. Dice que podemos encontrarlo uno en 3.500 recién nacidos. Si ustedes se ponen a ver eso, 1 en 3.500, eso es, o sea, poquito. En Panamá, les voy a decir no en Panamá, pero por ejemplo, en el Ovaldía nacen cada día de 30 a 40 niños. Imagínense, para llegar a 3.500 es poquito. Y no solo tenemos que ver los de Chiriquí, los de David, o lugares donde admiten a las mujeres para que tengan a sus bebés. Está también, creo que Dionisio Arrocha también lo hace. Están las madres que tienen en sus propias casas. Contemos toda la República. Así que esta cifra de 1 en 3.500 recién nacidos que nazca con hipotiroidismo lo podemos alcanzar fácilmente en unos 2 o 3 días. El tratamiento entonces logra coeficientes de inteligencia dentro de los límites normales. Las personas no presentan problemas de aprendizaje y el crecimiento de ellas es satisfactorio. Miren la figura de cómo entonces puede afectar la presencia entonces de la hormona en este caso. Entonces, las causas del hipotiroidismo congénito puede ser primario, si se debe entonces a anormalidades de la misma glándula, les había dicho, por ejemplo, como un bocio, a nivel del hipotálamo, si hay alguna deficiencia de la hormona en esa área del cerebro, y a nivel periférico, si hay resistencia entonces periféricas de las hormonas tiroideas. Hay una serie de síntomas que la persona presenta ante esta enfermedad, malformaciones esqueléticas, musculares, todo lo que son la misma piel, sistema gastrointestinal, o sea, ustedes saben que las hormonas tiroideas regulan una gran cantidad de acciones dentro del cuerpo. Sistema nervioso central, cardiovascular, tiene un amplio rango de acción
estas hormonas. ¿Cuál es el cribado del hipotiroidismo congénito? ¿Qué se tiene que hacer? Primero tiene que medirse la TSH en el papel filtro. Ahorita les digo cómo se va a extraer la sangre de allí. Si la TSH está elevada, lo más probable es que la persona tenga hipotiroidismo. Nosotros en el laboratorio no podemos decir si es primario, si es periférico, etcétera. Solamente logramos poder decir que está elevada la TSH. Ya se sabe entonces a través de los valores normales que corresponden a hipotiroidismo. Este TSH elevado, como es una prueba de tamizaje, tiene que ser confirmado. Los dudosos, entonces, se les va a realizar dos pruebas. En este caso, al niño, sí hay que sacarle sangre periférica. No puede volverse a realizar de papel filtro. Así que si vamos a confirmar, se tiene que extraer una muestra de sangre del bebé y medir el T4 libre y el TSH nuevamente, que vamos a encontrar si es hipotiroidismo, el T4 libre va a estar bajo de lo normal y el TSH va a estar alto y ahí va a comenzar entonces el médico a dar su terapia. El nivel de corte es de 10 microunidades internacionales por mililitro, eso es el nivel normal. Si está entre 10 y 50 está dudoso y superiores al 50 entonces son positivos. Hay otra enfermedad que se puede medir en el tamizaje, que es la fenilcetonuria. Esta sí es muy poco probable que la encontremos en la población panameña, por ejemplo, pero con las migraciones que se están dando de todos alrededor del mundo, que esto ya es un fenómeno totalmente natural, esta enfermedad aparece más en países europeos y tiene que ver con el metabolismo de la fenilalanina. Entonces, que es un aminoácido que se encuentra en la mayoría de los productos proteicos y que se necesita entonces ser ingerido para sustentar entonces muchas acciones dentro de nuestro cuerpo. Esta enfermedad entonces lo que va a haber aquí es una alteración de una hormona que es la fenilalanina hidrolasa. Esa hormona entonces es la encargada de convertir el aminoácido fenilalanina a tirosina en el hígado, junto con otra serie de pasos. ¿Qué pasa? Que cuando esto no ocurre, como aquí lo vemos en esta figurita, cuando no ocurre porque no está la presencia de la enzima, se acumula entonces la fenilalanina en el cuerpo, en ciertos órganos y produce una serie muy fuerte de problemas de salud. Hay mucha sintomatología. La fenilcetonuria se hereda entonces como un rasgo genético autosómico recesivo y se puede observar entonces que hay la orina tiene unas características específicas, cierto olor característico y la presencia de este aminoácido, entonces en cantidades excesivas, hace que la orina se torne de un color verdoso. Y entonces este tipo de antecedente o de evidencia hizo entonces que en 1934 se definiera a los niños que tenían retraso mental fueran entonces catalogados o clasificados en donde la causa de ese retraso mental era producto entonces de la fenilcetonuria. Al no tener entonces la fenilalanina hidrolasa, se acumula la fenilalanina y produce alteraciones sobre todo en el sistema nervioso central. Y ahí entonces está el porqué del retraso. Hay una serie de síntomas y signos en la piel. Dice que hay olor a moho en el cuerpo, hay convulsión, depresión, retardo mental, etcétera. Muchas sintomatologías que prácticamente son propias de alteraciones en el sistema nervioso. Si no se recibe el tratamiento dentro de los primeros 20 días de vida, entonces se comienzan a encontrar este tipo de manifestaciones alrededor de los 6 meses, cuando ya el niño, tú te das cuenta que verdaderamente el niño tiene algo. Ya cuando uno tiene un niño, uno sabe que hay cosas que no son normales en ese niño, que todos los demás hacen y los mismos médicos te dicen.
Hay alteraciones en el aprendizaje para sentarse, para gatear, para caminar, y esto es parte entonces del daño que causa. Aquí están unos valores normales que, por supuesto, yo no voy a preguntar en el examen porque no, eso puede cambiar, eso es a veces subjetivo. Hay muchas formas en donde puede medirse entonces la fenilalanina, y las que más se utilizan entonces son las formas enzimáticas. Dice que el punto de corte está establecido en más de 2 miligramos sobre decilitros. Otra prueba que realizamos en el laboratorio o en la sección de tamizaje es el screening de la fibrosis quística o el tamizaje de la fibrosis quística. Esta es una enfermedad que puede mejorar considerablemente el estilo o la expectativa de vida de la persona. Sin embargo, estas personas no logran vivir mucho tiempo a pesar de todo el avance que se ha tenido en la medicina. Hay personas que no logran pasar de los 21 años, 25, con mucho cuidado y esmero, 30 años. Entonces, porque representa entonces una serie de sintomatología muy fuerte. Hay las personas que padecen esta enfermedad, hay un defecto en lo que es el tráfico o en el canal del ion cloro, y hay acumulación entonces de un exceso de sal en estas personas. Un problema bastante fuerte de base genética, pero que genera sintomatologías metabólicas. Dice que es autosómico recesivo, la prevalencia varía entre 1 en 2.000 personas a 1 en 4.000 nacidos vivos. 2.000 personas, imagínense. Esta enfermedad es muy, muy común dentro de nuestra área. Me tocó ver varios niños que padecían la enfermedad. Prácticamente la mayoría solamente conocí sus nombres, porque cuando uno está en el laboratorio, si no tomas la muestra del paciente, tú no lo llegas a conocer. Pero sí, aunque no sepas el rostro de ese paciente, tú sabes que es una persona que está sufriendo, que necesita que los exámenes se hagan, o sea, totalmente correctos, rápidamente dar los exámenes, el diagnóstico oportuno, porque estos niños prácticamente se la pasan en el hospital, no tienen una vida normal, se la pasan en el hospital metido. Hay una obstrucción pulmonar crónica. Cuando hay un exceso de producción de sal en el cuerpo, se produce también un exceso de moco en diversos epitelios, por ejemplo, en el estómago, en la saliva, la misma mucosidad que está en los pulmones que todos tenemos, que es normal para poder que se extraigan microorganismos y otros agentes del sistema pulmonar. Ellos tienen un exceso entonces de moco, también en el páncreas, en la piel, y esto causa muchas obstrucciones. Entre la sintomatología más importante tenemos obstrucción pulmonar crónica, infecciones, alteraciones de la digestión. Para ver qué más. ¿Y qué medimos aquí, chicos? Lo que vamos a medir en este tipo de prueba es la tripsina, que es una hormona que entonces está elevada. También en el páncreas, los conductos del páncreas están muy alterados. Y estos niños presentan algunas manifestaciones microbiológicas. Ellos están colonizados permanentemente en su área de la garganta y de los pulmones por diversos microorganismos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el Haemophilus, la Pseudomonas. Hay siempre que dentro de los exámenes de rutina de las personas que tienen fibrosis está el cultivo faríngeo o un cultivo de esputo, y ellos tienen una pseudomonas que es muy particular. La pseudomonas que ustedes de repente han podido estudiar, que recuerdan que es de color verde. No sé si han llegado a olerla porque el año pasado y estos años no han podido estar en contacto con microorganismos pues en el laboratorio, ustedes allá en la universidad,
pero la pseudomonas tiene un olor característico, como yo siempre le digo, como esas chancletas que uno compra de las baratas, que todos de repente tenemos de esas chancletitas baratas. Ellas son de un plástico, cuando tú las abres, huelen como un plástico a zapato nuevo. Entonces, a mí este es el olor que se me parece a la pseudomonas. Y cuando trabajaba esa pseudomonas, particularmente de los niños, y no otras pseudomonas que tengan que ver con otra enfermedad, la pseudomonas era súper mucosa, o sea, el plato todo quedaba invadido de la pseudomonas, era tan mucosa que con el asa me costaba levantar una colonia. Yo sabía que en el asa ya habían, al tocar las colonias ya se habían impregnado el asa, pero siempre uno quiere como levantar un poquitito para sembrar o hacer un frotis, y es una cosa, chicos, increíblemente pegajosa. Entonces, ella es particular de esas personas que tienen fibrosis. Hay tos, expectoración, anormalidades pulmonares, y los niños entonces sufren mucho y por eso están mucho en los hospitales, más que nada por las manifestaciones en los pulmones. Entonces hay unos síndromes de pérdida de sal, hay una alcalosis metabólica crónica, pérdida aguda de sal. Los niños sudan sal. Una vez me contó una señora, ay, me da ganas de llorar, la mamá de una niña que conocí, que con tanto tiempo estuve con los cultivos de ella, una niña grande que se la pasó en los hospitales, una niña hermosa, ojos claros. Ella cumplió, creo que no llegó, me parece que ni a los 17 años, no creo, como a los 16. Como tenía a la mamá en mis contactos, siempre la veía, porque le decía los resultados por WhatsApp, le mandaba la foto. Siempre veía a la niña allí en sus cumpleaños y en las cosas, y la niña le hicieron sus 15 años, tenía sus amiguitos que le iban a visitar al hospital. Cuando los niños, por ejemplo aquí, cuando ya están grandes, que pasan los 15 años, ya no pueden ir al hospital Ovaldia, que es de niños, sino que van a regional, que ya son considerados adultos. Entonces las iban a visitar sus amiguitas y eso. Bueno, la niña lamentablemente murió. La mamá siempre estuvo con ella, cuidándola, apoyándola, y ella dijo que cuando la niña nació, tú sabes que uno, bueno, ustedes van a saber, si no saben, uno besa a los niños y les pasa la lengüita y todo, y dice que la niña sabía a sal. Tenía tanta sal, ya sabía ella que había algo anormal en su cuerpecito, porque su piel estaba muy salada. Bueno, en medio de todo eso tuvo otro niño chiquitito, pues la niña sí lo conoció y convivieron. Y dice que lo primero que hizo cuando el niño nació fue lamer el niño, y el niño no tenía el exceso de sal, y ya sabía ella que el niño no padecía la enfermedad. Entonces, vamos a medir los niveles ahí se me fue, de la tripsina, me acordé mucho de ella, de la tripsina. Si los niveles entonces están elevados más del el rango que te dice que ya es patológico, entonces se dice que la persona está positiva. Si está abajo del rango, entonces la persona está negativa. Una prueba positiva hay que hacerle entonces otra serie de determinaciones, y entre esas están la determinación del cloro en la piel. Después les voy a poner, entonces les voy a explicar cómo se hace la prueba de SOR. Es la prueba, una de las pruebas confirmatorias